Vamos a hablar de el temor que destruye al hombre. Vamos a iniciar un nuevo capítulo que es el capítulo 14 del libro de Mateo. Y hace 8 días hablamos de otro pecado que se llamaba ¿cómo? La incredulidad. Vimos que la incredulidad tiene su origen en la idolatría. Que cuando no creemos en Dios, estamos creyendo en algo que nosotros hemos fabricado, que puede ser otro Dios que es absolutamente ¿qué? Falso. Entonces, creo que logramos desvirtuar que la incredulidad sea un pecado liviano y podemos dejar claro que la incredulidad es un pecado terrible en una persona que cree en Dios y que no obedece a Dios. Está obedeciendo otra cosa, está obedeciendo su corazón, está obedeciendo al hombre o tiene un Dios fabricado y no se ha dado ni siquiera cuenta de ello. Hoy vamos a hablar de otro pecado. No sé por qué el Señor venía hablando así y es porque no lo escucharon, acuérdese, es porque lo rechazaron, su tema cambió, todo venía bien hasta Mateo 12, ahí lo rechazan los fariseos y entonces Él dice, les voy a hablar por parábolas para que no entiendan nada. Pero ahora, después de hablar por parábolas, empieza a tocar temas importantes para los discípulos. La incredulidad es importante para un creyente, claro. Debe tener muy definido en su corazón que conoce que la incredulidad lo puede destruir y robar las promesas de Dios en su corazón. Ahora va a hablar de otro pecado terrible que se llama ¿qué? El temor al hombre. ¿Cuál es el antagonista del temor a Dios? El temor al hombre. El temor a Dios es el que usted y yo debemos tener. No se puede temer a nadie más en este mundo porque nadie tiene poder. Solo hay uno que tiene el poder y es ¿quién? Dios. Ni los gobernantes, ni las mafias, ni los grupos insurgentes, ni los gobiernos, ni los ricos, ni los potentados. Nadie tiene poder. Solo hay un poder válido en la tierra y es el poder ¿de quién? De Dios. Y el creyente tiene que desarrollar ese valor, esa valentía para proclamarle al mundo entero que solo hay uno digno de adoración y es el Señor Jesucristo. Eso es valor. Hablar de Cristo se necesita ser ¿qué? Valiente, no temer al rechazo. ¿Por qué no compartimos el evangelio? Porque seguimos teniendo miedo. ¿A quién? A los hombres, a las reacciones, a la familia, a la sociedad, al gobierno. Un día tal vez esto no se pueda decir en público, pero hoy podemos decirlo en público. Un pastor con miedo no puede predicar, porque por esto puede enfrentar un juicio en unos años o no se sabe. Por estas palabras podemos ir a la cárcel, por estas palabras podemos ser muertos. El hombre que teme a Dios no teme al hombre, y el que teme al hombre no teme a Dios. Amén. Iniciamos el nuevo capítulo del libro de Mateo y hablaremos de la muerte del precursor del Mesías, el hombre llamado Juan el Bautista. No sé cuántos sermones he podido predicar de Juan el Bautista, pero solo nombrarlo ya trae temor al corazón de alguien que conoce a Dios, porque estamos hablando del hombre que vino a anunciar al Mesías. Vino el hombre a anunciar al Mesías. Juan había sido precursor en el ministerio y lo sería también al sufrir una ejecución injusta. No solo anunció el ministerio de Cristo, sino murió de una muerte atroz, demostrando que él también era precursor del Mesías aún en la muerte. Jesús, ¿cómo muere? En la cruz del Calvario. ¿Cómo muere Juan? Decapitado. ¿Decapitado por qué? Por decir la verdad, por confrontar el pecado. Juan precedió al Mesías en su nacimiento, nació antecitos. En su misión anunció el evangelio antes que él y ahora lo precede en una muerte violenta. Note que no es cualquier hombre del que estamos hablando. Aunque no vamos a hablar de Juan, es necesario darle su lugar en el texto, porque vamos a hablar de Herodes. Tú no eres Juan y yo no soy Juan.
Bueno, para que no vayamos bajando la nube un poquito, nos vayamos ubicando en el sermón. Aquí no hay Juanes el Bautista, tal vez hayan Herodes. Este relato lo encontramos en los 3 evangelios. Si usted toma nota, está en Marcos 6, 14 al 20, está en Lucas 9, 7 al 8 y está en Mateo 14 del 1 al 12. ¿Por qué se puede decir eso en un sermón? Porque es la importancia del relato. Está en los 3 evangelios. Hay relatos que solo están en un evangelio, pero está diciendo que es algo importante. Cuando lo leemos con atención, escuche, a los que les gustan las películas, parece una película moderna de aquellas plataformas que usted conoce. Se trata de una historia de infidelidad, divorcio, nuevo matrimonio, incesto, intriga política, celos, rencor, venganza, lascivia, lujuria, frialdad, crueldad, brutalidad, violencia, remordimiento impío y duelo piadoso. Algo parecido a una serie de esta época. Criminal totalmente, es una película en la cabeza y la vamos a desarrollar. Pero por sobre todo es la historia del miedo pecaminoso y del poder de tal miedo de confundir. Eso hace el temor, escuche, confunde, engaña, corrompe, destruye y condena. Le repito, el temor al hombre confunde, engaña, corrompe, destruye y condena. Ese es el temor al hombre. En ninguna parte de la Biblia se ilustra mejor Proverbios 29, 25, sino en esta historia. Es como si esta historia nos diera un comentario exegético de Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este es uno de los textos más trágicos y sin embargo más triunfantes de la palabra de Dios. El temor pone lazo, amarra al hombre, lo paraliza y genera tal miedo en el corazón que puede llegar a cometer lo peor de su vida o faltar a las personas que ama o negar sus principios, vender sus convicciones, negociar su fe. Eso hace el temor. Es un pecado impresionante. El temor es una trampa que Satanás pone al hombre, en el cual el hombre cae porque no confía en Dios. Vuelvo y le leo el proverbio para que lo medite un poquito. Dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. Son las 2 versiones. El que teme queda atrapado. ¿En qué? En el hombre. Es esclavo del hombre, es esclavo de sí mismo, es esclavo de sus temores. El que confía en Jehová es ¿qué? Libre. No tiene miedos en este mundo, no tiene miedo al fracaso, por ejemplo. No tiene miedo al desamor, no tiene miedo a la soledad, no tiene miedo a la tristeza, a nada. Porque su Señor está con él. El temor es una trampa, recuerde. Por el temor, los reyes se apartan de la integridad. Es decir, los gobernantes por el temor no son íntegros. Por el temor, un juez pronuncia una sentencia injusta, favoreciendo a un criminal, porque le llegó una nota que decía que le iban a matar a sus hijos. Y el temor se apodera de ese juez y él decide fallar a favor del criminal, porque teme que le maten a sus hijos. ¿Es así o no es así? Y en nuestra tierra es así. Por el temor, los ministros desfallecen ante la cruz. Por el temor a que la gente se vaya, los predicadores dan mensajes livianos que agradan a la congregación, pero no santifican a la iglesia. Por el temor, la iglesia hace muchas cosas que no son bíblicas porque le da miedo que la gente diga que es una iglesita que no crece. Por el temor, los predicadores venden su primogenitura por un plato de lentejas, y los creyentes también.
no solo los ministros. Por el temor se compromete la simplicidad del evangelio, el poder del evangelio. No se habla de la cruz, no se habla de la santidad, no se habla del arrepentimiento, no se insta a un pueblo a orar y a leer la escritura, porque les interesa más tenerlos entretenidos, pero ese no es el evangelio, y es por el temor al hombre. Por ello el cristiano calla y no habla del sol de justicia, no habla de la luz de Cristo que salvó su alma y le dio esperanza y vida eterna, porque su miedo a ser rechazado lo domina. Es por el temor que el evangelio ha sido suavizado, mezclado, modificado, para no ofender a los influyentes, para no ofender a los adinerados, para no ofender a los que se creen malos. Por eso la gente teme. Por el temor los padres callan en sus hogares y en sus familias. Y pocos padres pueden decir: yo y mi casa serviremos al Señor, aunque no me amen mis hijos, aunque no me ame mi familia, aunque mi familia me rechace, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces nunca verán la respuesta, porque nunca fueron radicales. ¿Por qué? Porque callaron por miedo a un rechazo de un joven, de un adolescente, de un hombre, de una mujer que siendo hijo te va a rechazar cuando eres radical. Pero Dios va a respaldar solamente ¿qué? El temor a Dios. No va a respaldar nada más. Herodes por temor asesinó al Bautista. Su temor era tan grande que pensó que Juan había resucitado y era Jesús. Su temor lo hizo cruel y despiadado. Para ocultar su pecado, Herodes haría lo que fuera. Y así somos nosotros, en una escala menor, espero que así sea. No necesitamos matar a nadie, pero para ocultar nuestro pecado mentimos. Para ocultar nuestro pecado evadimos nuestras responsabilidades como creyentes. Para ocultar nuestro pecado no vamos a Dios a poner la cara, a orar y a decirle: aquí estoy, pequé, pero te necesito. Fallé, pero sigo siendo tu hijo. Y confío en la gracia. Y creo que puedes perdonarme y puedes redimirme. Por eso no vamos. Porque confundimos el temor. No es miedo a Dios, es respeto, es reverencia. El temor pone lazo. A través de esta historia, esta era la introducción nomás, conoceremos que el temor humano es destructivo y puede conducir a muchos a la condenación eterna, como el caso de Herodes. Vamos a ver la primera parte. Herodes y su temor. Vamos a ver versículo 1 y versículo 2. Vamos allá a la escritura de Mateo. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Vamos a hablar un poquito de Herodes para ubicarnos en tiempo y lugar, como dice el versículo 1, en aquel tiempo. En el kairos de Dios en griego, en el kairos de Dios, no cronos. Hay dos palabras para tiempo en griego, kairos y cronos. Kairos se refiere a una temporada especial, hablando de la hostilidad que enfrentaba Jesús en ese momento. El tiempo de la hostilidad de Jesús, podríamos decir. Mateo nos está diciendo: en el tiempo en que Jesús fue hostilmente rechazado, en el tiempo en que Jesús no fue escuchado, en ese tiempo está hablando la historia de Herodes el tetrarca. En ese tiempo el tetrarca Herodes oyó la fama de Jesús. Todo el mundo hablaba de Jesús. No todos los días aparece uno que resucita muertos, no todos los días aparece uno que sana paralíticos y da ojos nuevos y oídos, no todos los días aparece. Era Dios en la historia irrumpiendo en el hombre. Era Dios trayendo vida a ese tiempo especial. Y era Dios siendo rechazado por los hombres. Y en ese tiempo, en ese kairos, Herodes escucha de Jesús.
La palabra rumor que vemos ahí, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, es fama. La palabra fama es ¿qué? Rumor. No es que Herodes no había escuchado el Mesías, porque todo Israel lo escuchaba, los milagros que él hacía. Lucas 9, 7 al 9 nos da más detalles. Lucas 9 del 7 al 9, búsquelo ahí. Dice: Herodes el tetrarca oyó, ¿se ve? De todas las cosas que hacía Jesús. Él ya había escuchado y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Él ya había escuchado y escuchaba comentarios que decían: es Jeremías, es Elías, es Juan. No, él dice: ¿era quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo de Lucas 9:8 dice: Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿Sí ve? Él ya había escuchado, él quería ver a Jesús, pero estaba lleno ¿de qué? De miedo. Temía a un hombre poderoso, porque escuchaba todo lo que se decía de él. Todo lo que sucedía en Israel se conocía en todo el pueblo. El término tetrarca, Herodes el tetrarca, se refería técnicamente a un gobierno de una cuarta parte. Él gobernaba una cuarta parte de ese territorio. Pero después se usó como un término general para cualquier gobernador que estuviera subordinado en una provincia romana. Es decir, Roma era el gobierno principal y todo el que gobernara alguna provincia le decían ¿qué? Tetrarca. Era como un título. El hombre no era un verdadero rey. Herodes no era rey. Nunca fue rey. Su papá sí. ¿Quién fue el papá de Herodes el tetrarca? Herodes el Grande, el asesino de niños, el que mandó matar los niños de 2 años. Ese era Herodes el Grande. Él sí fue rey, pero Herodes el tetrarca es el hijo de Herodes el Grande. Él tiene más o menos 32 años de reinado en ese momento, lleva 32. El otro Herodes murió después de eso, ¿se acuerdan? Que vino una voz y lo mató, Dios lo mató, mejor dicho, a Herodes el Grande. Siempre quiso ese título de ser llamado rey. Más tarde el emperador Calígula lo proclamaría rey, pero la petición fue negada. Es decir, él pide a Calígula, al emperador de esa época, que lo nombre rey, pero el emperador le niega la petición a Herodes el tetrarca. Relativamente el gobernante era un potentado menor en Palestina que tenía poco poder, o sea, no era mucho tampoco, pero tenía sus hilos. La madre de Herodes se llamó Maltase, con TH, Maltase, una samaritana, o sea que era samaritano. Los judíos lo odiaban, porque los judíos odiaban ¿a quién? A los samaritanos. Ya usted lo sabe porque usted lee mucho la Biblia. Herodes el Grande era más malo o igual de malo a él. Herodes el Grande es conocido por su maldad y sus hijos también por su maldad. Hizo matar a todos los miembros del Sanedrín por atreverse a desafiar su autoridad, o sea, el papá del tetrarca. Hizo matar a una de sus esposas y 2 de sus hijos y asesinar a todos los niños varones nacidos en Belén en un intento sin éxito de destruir al Mesías. Por eso le dije que era una película de terror. Estamos viendo, es una película de un criminal. ¿Sí ve todo lo que hizo? Mató a todo el Sanedrín. Son 70 varones. Mató a una de sus esposas, o sea, eran varias. 2 de sus hijos. Todos los niños varones los mandó matar, ¿se acuerdan? Que el Señor salvó ¿a quién? A Cristo. Así como Faraón mandó matar
a los niños y salvó ¿a quién? A Moisés. Igual. Ese es el versículo 1. Ahora vamos al versículo 2. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. La reacción de Herodes es de preocupación. Le dice a sus criados que era Juan. Es algo que muestra el temor de Herodes. La culpa por lo que había hecho con el Bautista, lo había decapitado. Al decir que los poderes que actúan en Jesús eran como los de Juan, está reconociendo dos cosas. Una, Juan era poderoso y Jesús es poderoso. ¿Sí ve? Claro, él dice, uy, el único que podía hacer eso era Juan. Juan fue poderoso. Este debe ser Juan. Algunos teólogos especulan o dicen que eran muy parecidos físicamente porque eran primos, tenga en cuenta eso. Eran primos, hermanos, no lejanos, sino primos hermanos, y la edad era 6 meses de diferencia. Entonces algunos especulan que físicamente eran muy parecidos. Espiritualmente también eran muy parecidos, entendiendo que Jesús es el Mesías. Herodes temía que Juan regresara de entre los muertos a cobrar venganza. Eso nos dice otra verdad del tetrarca. Creía en la resurrección, creía en el regreso de los muertos. ¿Sí ve? El asesino supersticioso manifiesta su temor debido al pecado que lo acusa. El pecado tiene un poder bárbaro que se llama la culpa. La culpa. Somos culpables. Y si no vamos a Cristo y nos arrepentimos, somos culpables. Cuando vamos a Cristo y nos arrepentimos, ya no somos culpables, somos libres de la culpa. Esa es la primera parte de quién era Herodes, un poquito, y por qué tenía ese temor. Segundo, las razones del temor de Herodes. Vamos a mirar por qué Herodes tenía tanto temor, cuáles eran las razones. Del 3 al 11, vamos a mirar esos versículos. Estos versículos son una narrativa de Mateo el evangelista. Esto había pasado un año antes de donde estamos ubicados en Mateo 14. Vamos para 2 años de ministerio de Jesús. En el capítulo 20 o 21 empieza la última semana, ¿sí sabía? 8 capítulos donde vamos a ver una semana nomás de la vida de Jesús. Impresionante cómo se pueden ver 8 capítulos y 7 días nomás. Pero del 1 al 20 estamos viendo 3 años de ministerio. Entonces aproximadamente estamos aquí en 2 años de ministerio y Jesús está allí, y lo que pasó hace un año aproximadamente, cuando mataron ¿a quién? A Juan. 4:12, vamos allí, 4:12. Si ya sabe cómo es el proceso expositivo, es Mateo 4:12, porque no nombramos el libro, es el mismo. 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Sí ve desde dónde? Desde Mateo 4. Ha pasado un tiempo. El cobarde Herodes Antipas, que era otro nombre que tenía, eso tenían apodos por todos lados, ¿sí? El tetrarca, el Antipas, el alias, eso no es de ahora, eso siempre ha existido. Antipas puso al heraldo, al Mesías, en el castillo de Maqueronte se llama. La prisión donde Juan fue puesto se llama el castillo de Maqueronte. Eso lo puede usted comprobar en la historia secular, que nos da certezas que la historia bíblica es ¿qué? Cierta. Versículo 3, vamos a mirar allí. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Aquí empieza toda la trama de impureza. Aquí vemos que confrontó Juan, ¿a quién? Que confrontó Juan a Herodes, y fue una relación ¿qué confrontó Juan a Herodes? Es la frase correcta. ¿Qué le confrontó? El adulterio fue lo que le confrontó. Pero era más que adulterio. Escuche bien. Eso es como los chismes y las novelas. Era
Herodías, la esposa de Felipe, hermano de Herodes el tetrarca, y era hija de Aristóbulo. ¿Quién es Aristóbulo? Otro hermano de los tíos. O sea que era sobrina y esposa del hermano. ¿Sí ve toda la impureza, el incesto que hay allí? Era sobrina porque era hija de Aristóbulo y era cuñada porque era esposa de Felipe. Si no se aprende los nombres, tranquilo. ¿Listo? Era una relación de adulterio con la esposa de Felipe. Ahí lo dice en el versículo, ¿cierto? Mujer de Felipe, su hermano. No se pierdan los versículos. Estaba confrontando el incesto. ¿Qué dice la Biblia del incesto? La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Le repito. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de ¿quién? De tu hermano. Levítico 18:16. Era prohibido, según la ley, casarse con la mujer de el hermano. Obvio, si el hermano está vivo, ¿no? Claro. Si se muere es diferente. Ya queda ella viuda, libre, puede casarse. Pero mientras esté vivo, no. No, es que voy a redimirla porque mi hermano la trata mal. No la puede redimir. Sí, no se puede. ¿Listo? No solo era esposa de Felipe, también era sobrina, ya le dije, porque era hijo de Aristóbulo, otro hijo de Herodes el Grande. Herodes, Felipe, Aristóbulo y otro son hijos de Herodes el Grande. Herodes y Herodías se enamoraron. La gente se enamora todavía. Se enamoraron y se pusieron de acuerdo para separarse de sus parejas y casarse entre ellos. Herodes era casado con otra mujer que es otra. Si le cuento la historia se me pierde de esta, entonces no se la voy a contar. Herodes era casado con otra mujer y ella era casada con el hermano de Herodes. Se enamoraron y deciden ¿qué? Separarse cada uno de su pareja para casarse. Eran casados, pero era una relación ilícita. ¿Quién conocía todos esos detalles? El Espíritu Santo. ¿Y se los dijo a quién? A Juan. Y Juan lo confronta con autoridad. Le dice, no te es lícito tenerla. No es legal que tú tengas a la hermana de a la esposa de tu hermano, versículo 4. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Solo por eso no lo quería. Solo por eso lo quería matar. Versículo 5. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. El deseo de Herodes era matar a Juan, pero le temía ¿a quién? Al pueblo. No a Dios, al pueblo. Lo encarceló porque todos reconocían a Juan como profeta. Vamos a parar aquí un momento de los versículos y hablemos de algunas acciones que pueden tener las personas por temor al hombre. Estamos viendo a Herodes, pero no podemos dejar de ver nuestra vida hoy, nuestro tiempo, cómo el temor puede afectar nuestros corazones. Herodes pretendía callar la verdad. Escuche la frase, Herodes pretendía ¿qué? Callar la verdad. Es algo que sucede cuando somos confrontados con el pecado y para callar la verdad podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, mentir. La gran mayoría de mentiras tienen su arraigo ¿en qué? En el temor. ¿A qué? A decir la verdad. Siempre inventamos algo porque nos da pena, entre comillas, pero no es otra cosa que ¿qué? Temor. No queremos quedar mal, preferimos mentir en nuestra vida económica, preferimos mentir en nuestra vida emocional. ¿Y cómo está la pareja? Bien. Mientes, a veces no estamos tan bien, pero preferimos mentir porque nos pueden confrontar. ¿Y estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? Sí, pastor. Ah, bueno, muy bien. Yo no soy adivino, gracias al Señor. Yo confío, pero el Señor va a sacar a la luz eso
Va a mostrar que no lo haces, va a mostrar que mientes. ¿Y lo haces por qué? Por temor. Qué pena con el pastor. ¿Temor a quién? Al hombre. El que teme a la autoridad no ha sido perfeccionado, dice la Escritura. Prefiero una persona sincera que alguien lleno de temor mintiendo. Porque el sincero se le puede, ¿qué? Ayudar. Se le exhorta con amor y se le dice: no descuides tu vida. Vas a tener problemas si descuidas tu vida espiritual. ¿Cierto? ¿Se le cascó? No, o sea, no solamente se le dijo eso. Y ya, claro, estamos en términos colombianos, no se le cascó, o sea, no se le agredió de ninguna manera. El temor impide decir no, no, por quedar bien con los demás, porque no me rechacen. Prefiero decir sí. No soy capaz de decir no puedo ir allí, no voy a llegar, no me interesa. ¿Por qué? No decimos no a invitaciones o solicitudes, generando compromisos excesivos. El temor me impide confesar mis pecados a la persona que podría ayudarme bíblicamente. Voy y se los cuento al que no debe, porque ese no me va a ayudar, porque ese no me va a confrontar, porque sé que no tiene la capacidad para hacerlo, pero al que la tiene, me da temor decirle las cosas. Ese es el temor de hoy en día. Las personas actúan como fariseos modernos. Se comportan piadosamente en público mientras viven sin compromiso con Dios en privado. Incluso condenan los defectos ajenos para elevarse como más virtuosos. Lo repito, las personas actúan como fariseos modernos. Si es fariseo es porque sabe algo de la Biblia. Se comportan piadosamente en público. Viven sin compromiso en su casa o en su hogar, su vida privada. Incluso condenan los defectos ajenos para ellos sentirse mejor. Es serio el temor entonces. Este temor también impulsa a cambiar convicciones por presión social e impide hablar del evangelio a los no creyentes. No hay nada más fuerte en el creyente que calla que se llama ¿qué? Temor. No hay nada más. No es que no sepa, sabe. No es que no tenga la capacidad, quizá la tiene, pero su temor lo atrapa y no es capaz de hablarle a otro del amor del Señor Jesucristo. Muchas personas mantienen agendas sobrecargadas porque no se atreven a rechazar una petición, una oferta, un trabajo. Prefieren decir sí al temor a decir no. No quieren ofender a nadie. Siempre quieren estar bien con todo el mundo porque no quieren mostrar su verdadero temor al rechazo. Uy, ese es algo muy bárbaro. Mientras haya temor al rechazo, no podrás ser fiel al Señor. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Crees que vas a perder la reputación? La perdiste hace 2000 años. Cuando Cristo fue crucificado, la humanidad quedó sin reputación. No hay nada que la humanidad pueda decir que tiene bueno. Y la perdió porque mataron al Hijo de Dios por eso, porque Él murió por nuestros pecados. No hay nada que perder. ¿Qué reputación tienes? ¿Qué vas a perder cuando dices la verdad? ¿A Cristo? ¿Lo vas a conservar? Y lo que pierdas es basura comparado con tenerlo a Él, agradarlo a Él y estar siempre con Él. Herodes temía la opinión pública y una revuelta que Juan podría causar por la condición moral que Juan conocía de él. Él temía que Juan hiciera una revuelta nacional diciendo que el rey, entre comillas porque no era rey, era un adúltero, era un incestuoso. Era bastante miedo el que tenía Herodes a Juan, que prefiere que matarlo. Por el temor mucha gente ha matado.
El temor a que se descubra una verdad de su vida lo lleva a pensar en matar a otro. ¿Cómo lo callo? ¿Cómo lo saco de mi vida? El ocultar un embarazo, tengo que matar a otro. Tienes que matar a uno inocente para que no se pierda tu reputación de mujer buena o de hombre responsable, porque hay una criatura que no debe nacer. Es un homicidio. Versículo 6, volvamos al texto para volver al hilo de donde vamos. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó en medio y agradó ¿a quién? A Herodes. Vamos al texto, sigamos ahí. Vamos a ver más del temor de Herodes que nos confronta nuestro temor también. Vemos en este versículo maldad de Herodes, de Herodías y de Salomé, su hija. Ya entran dos personas más a la historia. Era el cumpleaños de Herodes. Su hijastra era la encargada de divertir al rey con su sensualidad juvenil. Se calcula una mujer joven, 15, 17, 20, no sabemos, pero era una mujer joven que danzaba sensualmente, quizás eróticamente. Solo pensar en los invitados de la fiesta, viejos verdes quizás, hombres corruptos, gobernantes malos, porque así eran las fiestas de los reyes y así eran las fiestas de los impíos. En medio de la excitación hizo una promesa, pero nunca imaginó cuál sería la petición de la adúltera Herodías, porque fue ella quien indujo a su hija al vil asesinato. En medio de eso, versículo 7, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. ¿Sí ve? Debió haber alcohol, debió haber excitación para que el rey, entre comillas, ofreciera lo que fuera, hasta la mitad del reino, dijo, sino que Mateo no lo registra Marcos y Lucas. La mitad del reino te daré. O sea, tenía que estar muy atrapado en su maldad, en su impureza, para ser seducido su corazón y ofrecer la mitad de su reino. Herodías tenía pocos equivalentes en inmoralidad. Nadie la igualaba, es lo que quiere decir. Astucia maligna. Dicen que los que saben que la única que lo supera en la Biblia es Jezabel. Nadie la puede superar a Herodías. Venganza. Desde el primer momento en que Juan la reprochó, ella había estado maquinando cómo deshacerse de él. Ella fue de las que indujo a su esposo a matar a Juan. ¿A través de quién? De su hija. Usó a su hija, la expuso, sabía cómo era su marido y sabía que era codicioso, sabía que era lujurioso y lo expuso para obtener lo que ella quería, matar al profeta. Ella estaba esperando el momento oportuno y la oportunidad correcta, valga la redundancia, que se presentó cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, en que la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Versículo 7. El juramento que él hace allí es la promesa de un gobernante y no puede dejar de cumplirse. La palabra tenía que cumplirse. Escuche bien, muchos usan esa excusa para hacer cosas por temor al hombre. Es que yo di mi palabra, sí, pero tu palabra está avalando un pecado. Te puedes retractar delante de Dios y puedes quedar mal delante de los hombres, pero vale más mi palabra ante Dios que mi palabra ante los hombres. Muchos se excusan hoy en día, no, es que yo di mi palabra y toca cumplir. Sí, cúmplale al Señor, no a los hombres. Si dio su palabra y se equivocó y eso afecta y eso trae pecado a nuestro corazón, podemos decir, me equivoqué, lo siento, no puedo cumplir eso. ¿Sí ve? La gente cree que tiene que cumplir la palabra, sí, pero si es pecaminoso, absolutamente no.
Santiago 1:19, ¿qué dice? Por esto, amados, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No hable a la ligera, no se comprometa en lo que no puede y en lo que no debe, porque luego va a quedar mal, y por no quedar mal va a hacer cosas incorrectas. Así pasa en el colegio, en el trabajo, en cualquier área de su vida, en sus sentimientos. No hable más de la cuenta, por favor. No diga más, no hable lo que no sabe, porque le va a pasar cuenta y luego va a quedar mal, porque no puede cumplir lo que prometió. Y por temor va a tener que inventar o hacer cosas incorrectas para cumplir algo que usted sabe que está mal. Versículo 8. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Solo con leer eso podemos saber quién era esta joven. Y si no se arrepintió, está en el infierno. Mató a Juan el Bautista. Ella también lo mató. No solo Herodes, no solo Herodías, Salomé también mató a Juan el Bautista. En este versículo encontramos una triada: Herodes Antipas, el rey adúltero y sanguinario; Herodías, la mujer cruel y manipuladora, capaz de hacer cualquier cosa para proteger sus intereses; y Salomé, tan depravada como su madre, seductora y malvada, tan malvada que se casó después con el tío Felipe. O sea, era igual a ellos. Según Josefo el historiador, así eran estos tres. Y la Biblia lo dice. Versículo 9. Note, antes de entrar al 9, ella, instruida primero por su madre. ¿Qué instrucción de esta madre tan piadosa? Por eso las madres deben instruir a sus hijos en el bien, no en el mal. Las madres no pueden poner a los hijos en contra de los padres, aunque estén separadas. Es pecado. Tiene que separar sus emociones y sus pecados y sus faltas y todo lo que vivió. Y tiene que estar claro que no puede hacer eso. Igual los padres, los conflictos de los padres no los pueden pagar ¿quién? Los hijos. Pero esta madre instruyó a su hija. Imagínense la escuela, cuánto tiempo antes. El cumpleaños no se preparó en la mañana, o sea, las celebraciones no se hacen el día que invitas a la fiesta, se hacen con meses anteriores. Era el cumpleaños de Herodes. Ella lo tuvo que pensar, maquinar y llevar a cabo, decir: tal día vamos a hacer una fiesta, ese día vas a danzar seductoramente y vas a ir al rey y le vas a pedir la cabeza de Juan. Y ella lo hizo. Era exactamente el corazón de Herodías transmitido a Salomé, y un hombre ciego y lleno de pecado. Versículo 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Se llama tristeza diabólica y la hay. Si lo duda, se lo voy a leer dónde está la tristeza diabólica. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Segunda de Corintios 2:10. Qué fácil es ponerse triste diabólicamente. Ahora, cada vez que te entristezcas, piensa si es diabólico o si es del Señor. Si te produce arrepentimiento. Ahí dice por qué se entristeció. Escuchen, él no se entristeció porque iba a matar a Juan, porque desagradaba a Dios. Él se entristeció ¿por qué? A causa del juramento, a causa de la promesa que había hecho. Qué falla, qué tristeza, me toca cumplir porque le quedó mal a todos estos amigos. Muchos hacen eso, agradando amigos, agradando familiares, agradando al mundo.
Qué triste, pero me toca hacerlo. No, no toca hacerlo. Hay que arrepentirse por haberlo pensado y decirle, Señor, ayúdame, no puedo hacerlo. Así me haya comprometido, no puedo porque va en contra de ti. Se entristeció por causa de lo que había jurado y prometido, no por el crimen o la persona que iba a morir decapitado. Juan era lo menos que le importaba a él. La apariencia está construida por temores, iglesia, a todos los aparentes. La apariencia está construida ¿por qué? Temores. Esa es la construcción de la apariencia. Herodes dio la orden de traer la cabeza del Bautista, versículo 10, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. La palabra juramento en griego que vemos en el 9, en plural es tous horkos en griego, tous horkos. Lo había dicho varias veces. Vamos a Marcos 6:23 que nos da luz. Marcos 6:23, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. O sea, él lo dijo varias veces, le insistió, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Porque su interés no era ese, su interés era inmoral con la muchacha, con la adolescente. Imagínense una familia donde está sucediendo todo eso, era fácil dormir con su hijastra. La hijastra fue y se casó con el tío. Probablemente durmió con Herodes, no hay nada escrito. Pero el texto nos muestra los corazones de estas personas. Para agradar a su hija, a su hijastra haría lo que fuera, porque la deseaba carnalmente. Él deseaba a esta joven. E insistía, ¿qué quiere? Dígame lo que usted quiera. Él nunca se imaginó que detrás de eso estaba su mujer, Herodías. Versículo 11. Fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó ¿a quién? A su madre. Los hombres que obran mal siempre tienen excusas para sus pecados. El tetrarca era un hombre sin convicciones y sin moral. Para el malvado Herodes, quebrantar la ley de Dios era lo menos espantoso. Lo preocupante eran sus amigos, qué pensarían si él no cumplía la promesa que había hecho a su hijastra. A él no le interesaba a Dios, ni qué pensaría Dios. La cabeza de Juan el Bautista presentada en un plato era una fiesta para Herodías. Era como el postre que culminaba su apetito sanguinario. Era un trofeo. Y se acostumbraba en las fiestas paganas. Esa práctica no era nueva en Israel, no era nueva en la época, se hacía. Y la persona que pedía la cabeza o que pedía que mataran a alguien, le traían el cuerpo o la cabeza y se lo entregaban como un trofeo. La hija lo sabía, quizás ya lo habían visto o lo habían practicado. Salomé lo sabía y le lleva la cabeza directamente ¿a quién? A Herodías. Ahí está diciendo lo que me pediste, mamá. Aquí está. Así funciona el pecado y así funciona la maldad. Los historiadores judíos dicen que Salomé llevó la cabeza del Bautista a su madre danzando, como quien exhibe un trofeo y cumpliendo una práctica de la época. La muerte de Juan anunciaba la muerte del Mesías. Fue su precursor en todo. Estaba destinado que muriera así, porque el Mesías moriría crucificado de una muerte también atroz. Finalmente, la respuesta del Señor, versículos 12 y 13. En estos dos versículos vemos un final hermoso para una historia triste. Recuerde que el final de Dios es hermoso. Y el final de tu historia y la mía es hermoso. No importa de dónde venimos. Y no importa si hemos temido al hombre. Tenemos la oportunidad hoy de arrepentirnos y volver a Dios y empezar a confiar plenamente en Él. Porque creo que todos hemos fallado en el temor. Creo que de alguna manera todos hemos tenido temor al hombre o tenemos algún temor al hombre.
Es difícil imaginar el versículo 12, léalo. Es difícil imaginárselo. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Qué difícil tomar un cuerpo sin cabeza. Es difícil tomar un muerto y es más difícil tomarlo sin cabeza. Creo que somos claros en eso. Ya estaba muerto, pero está completo. Pero está muerto, pero está sin cabeza. Escuche bien, es su líder, es su maestro. Son sus discípulos los que lo toman. Son ellos los que van. Andrés era su discípulo. Juan había sido su discípulo. Él les había presentado al Mesías, ellos lo amaban profundamente y tienen que tomar el cuerpo de Juan sin cabeza. Uno lo lee ahí, pero el Espíritu Santo es más profundo y dice, ¿cómo sería la impresión de estos hombres al llevar a su maestro sin cabeza? Sabían la pasión que tenía Juan, sabían cómo predicaba, sabían que era apasionado. Sabía que había abandonado toda su vida por seguir al maestro. Había sido una inspiración para ellos. Los había guiado en un caminar hacia el Mesías. Por eso no era fácil encontrar su cuerpo sin cabeza. Dieron las nuevas a Jesús. Las nuevas no son las que queremos, iglesia, entienda. ¿Eran fáciles estas noticias? Bueno, la respuesta no es la que esperas, lo siento. Esta mañana tengo que decirte que las nuevas de Dios para ti nunca las alcanzarás a imaginar ni a entender. Las nuevas a Jesús, imagínese. Uno cree siempre que las buenas nuevas es Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar. No, Dios te va a quebrantar. Dios te va a llevar a temerle a Él a través de un proceso de santificación, quieras o no. Si eres hijo de Dios, vas a llegar allí. Así se arrastras. Vamos a llegar allí todos. Hasta que aprendamos cuánto costó la salvación y honremos al único que es digno de honra y que pagó por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Son las verdades que por duras que sean debemos escuchar. Esas son las nuevas del reino. Duras. Tienes que dejar aquello, duro. Tienes que ir allí, duro. No puedes hacer esto, siempre lo hago, no lo puedes hacer. Esas son las nuevas del Evangelio. Entonces, preparado el corazón, ya no nos vamos a sorprender. Esas verdades revelan ¿qué hay en nuestro corazón? Cuando la verdad viene, la buena nueva de Dios viene a revelar a quién le temes, a Dios o al hombre. Tu reacción va a demostrar a quién le temes con la buena nueva que no esperabas. Posiblemente Juan había dado instrucciones que le avisaran a su señor, aparte de eso era familiar. O sea, posiblemente él dijo, Era obvio que Juan sabía que iba a morir en la cárcel. Juan no era cualquiera, era el profeta escogido para anunciar al Mesías. Él sabía de antemano, antes de morir, que iba a morir, porque el Espíritu Santo estaba en él y era un hombre lleno del Espíritu, como pocos vivieron en esa época. Y probablemente él dijo, me van a matar, avísenle a mi Señor, avísenle al Mesías, y sea como sea, si pueden llevarme a él, llévenme, así sea muerto. Sabemos que el Señor se apartaba a lugares solo, versículo 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Sabemos que Él se apartaba a lugares solo para orar, para tener intimidad con su Padre, porque es lo único que, escuche, es lo único que puede hacer un hombre para no temer a los hombres, apartarse a lugares solos a orar. Y Jesús no le tenía miedo a Herodes.
Si Juan el Bautista no le tenía miedo a Herodes, Cristo tampoco. ¿Cómo le iba a tener miedo a un hombre si era Dios? Algunos comentaristas que no interpretan y que no saben nada, dicen que se apartó porque le tenía miedo a Herodes. No, se apartó porque quería orar, porque quería darle gracias a su padre, porque quería tal vez agradecerle por este gran hombre llamado Juan el Bautista. Porque es lo único, escúchese, lo repito, que hace que un hombre no tenga temor a los hombres, es el tiempo en secreto con Dios. ¿Quiere saber qué decía Jesús? ¿Por qué no le tenía miedo a Herodes? En Lucas 13:32 dice, y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Eso le mandó a decir Jesús a Herodes antes de verlo, porque más adelante lo vio, cuando se lo llevaron para crucificarlo. Herodes quería verlo, pero no era cuando Herodes quería, era cuando Dios había determinado. Cristo no tenía temor a Herodes. Herodes no podía decir cuándo ver a Jesús, lo vería cuando Jesús quisiera. Y le manda a decir, vaya, díganle a esa zorra que estoy haciendo milagros, resucito muertos y al tercer día termino. Se está diciendo que él iba a resucitar. Juan fue el primer mártir por Cristo. Fue un hombre grande y piadoso, quien había sido amigo y maestro de los discípulos que lo recogieron. Se habían convertido bajo su predicación, habían abandonado sus pecados, habían sido dirigidos por este hombre y ahora tienen que dar la noticia al maestro y él se aparta a orar. Por el temor al hombre, vamos a terminar, las personas se vuelven serviles. Una cosa es servir y otra cosa es servil. Una persona servil sirve por hipocresía. Sirve por miedo al hombre. Hace las tareas que se le dejan para que el hombre de la iglesia, el pastor, no se ponga bravo. Eso se llama servilismo. Los siervos lo hacen porque temen al Señor. Los hijos de Dios dicen, mi Señor me está enseñando en esta iglesia, me está formando y voy a hacerlo para agradar a mi Señor. Y todo lo que hacen, lo hacen ¿para quién? Para el Señor. No para agradar al pastor porque les llega bien, porque es un familiar, porque es un buen amigo. No existe, no sirve eso. Tiene que ser para el Señor. El temor a Dios es nuestra gracia guardadora. Escuche, nos guarda. El temor al hombre hiere la conciencia y nos hace desleales. Los temerosos no son confiables. Gedeón, 32,000. ¿Y con cuántos terminó? Con 300. 31,700 no eran confiables, les tocó devolverse porque eran llenos ¿de qué? De miedo. ¿A quién? Al hombre. Temían a un ejército más grande. Gedeón no le temía a ellos y Dios le dice, con esos 300 es suficiente. De ahí nace la famosa película 300, por si no saben. Tratan de hacer una idea de lo que fue, pero no alcanzan a imaginar a 300 hombres que no temen al hombre, sino temen ¿a quién? A Dios. El temor hace personas infieles, desleales. En cambio, el temor a Dios aparta al hombre del mal, lo protege. El temor al hombre nos precipita al mal. El uno lo aparta del mal, el otro lo precipita al mal. Uno es camino al cielo y conocimiento de Dios. El otro es camino a la perdición y a la condenación eterna. El temor a Jehová es el camino al cielo. Y el temor al hombre es el camino a la perdición y a la condenación eterna. Son miles los casos de hombres cristianos, mujeres cristianas que han negado la fe por temor al hombre. El temor esclaviza al hombre y le roba la paz de Cristo, porque siempre estará bajo la culpa de agradar al hombre y no al Señor. El temor esclaviza al hombre y le roba la paz de Cristo, porque siempre estará bajo la culpa de agradar al hombre y no al Señor. John Knox, el reformador de Escocia, oraba y le decía, Señor, dame 100 hombres que teman solo a Dios y al pecado
y ganaría el mundo para Cristo. Eso es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y creo que es un día para examinar el temor. No le temas al hombre en este mundo, vas a ser esclavo del mundo y del hombre. Es temerle a Dios y no necesita ser religioso, no necesita ponerse un letrero que diga soy cristiano. No, es en la práctica. No negociamos nuestros principios. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Amén.